Ya comienza Artistas All Over the World con Verónica Alegre. Encontranos en IGTV y en YouTube. Bueno, buenísimo. Ante todo, Octavio, bueno, muchas gracias por darnos este tiempo para hacer la nota, ¿sí? Bienvenido Claro que al sí, programa. con Déjame todo hacer gusto. bueno, bien, déjame hacer tu presentación. Octavio, vos sos cineasta, has hecho crítica de cine también, sos licenciado en comunicación y tu especialidad es crítica de cine. Has trabajado, has hecho varias cosas, has trabajado como jurado en diversos festivales y actualmente sos asesor sobre cine para la CNN. Eso lo hice antes. Ah, Digamos, eso fue un trabajo que hice hace muchos años. Digo, sigo en contacto con ellos y sigo prestando. Voy a diferentes televisoras, de hecho, a hacer comentarios de cine. De pronto no me dejan salirme de la crítica de cine, pero ya básicamente lo que hago es dirigir y producir. claro, claro, claro. Y contame, ¿cómo comenzaste con todo esto? Porque, digamos, claro, estudiaste comunicación y ahí comenzaste con la crítica de cine, ¿cómo fue? Ok, bueno, yo estudié comunicación en la Universidad de Anáhuac del Norte. Posteriormente tenía yo, bueno, siempre tuve el interés del cine, pero desafortunadamente mi familia no era ingeniero químico mi mamá dentista, entonces no tenía yo, pero ni tantita cercanía con las artes. Y Claro. tampoco creo que tuve esta posibilidad de que alguien me recomendara que había dos escuelas buenísimas en México, el CUEC, en ese momento, que es la Escuela Nacional de Cine hoy día, y el Centro de Capacitación Cinematográfica, pero en un principio traté de entrar a la Universidad Iberoamericana, que tenía un subsistema de cine. Ahí ya no pude entrar, entré eventualmente en la Náhuac y ahí me topo con Ignacio Durán, que fue el director del Instituto Mexicano de Cinematografía, y que en su momento, cuando me daba clases, cuando Nacho Durán me daba clases de cine, teoría del cine uno y teoría del cine 2, él era vicepresidente de producción de TV Azteca. Entonces me acuerdo que en alguna ocasión, eh, además de que sus clases eran realmente fantásticas, yo lo que hice fue que me había conseguido una pasantía en CNN, justamente. Entonces me fui para las Olimpiadas del 96 en Atlanta y le dije a Nacho, oye, pues ya conseguí esto, pero no tengo ni la menor idea de lo que es trabajar en noticias. Entonces entré un mes, será un mes y medio a TV Azteca. Trabajé en noticieros, estuve ahí con Rosa María de Castro en producción. Me acuerdo que me dijo la directora, ¿qué quieres hacer? Si le hubiera dicho conducir o algo, me hubieran metido de lo que yo hubiera querido. Ah, Decidí en producción claro. y finalmente salió bien eso. Mi primer contacto con el cine formalmente fue como gerente de locaciones, que fue un trabajo muy divertido, también muy extenuante porque Bien, tiene su... ¿nos querés contar en qué consiste el trabajo del gerente de locaciones para la gente Sí, que no sabe? sí, básicamente, bueno, dentro de las necesidades de un director y de la producción, pues de lo que se requiere para contar una historia dentro de un Ujú. guión. Lo que sucede es que el director marca algunas pautas de lo que necesita, si son departamentos, casas, parques, ¿no? Todo lo que se utiliza como espacio, ¿no? Como, como, como lugares que pueden ser departamentos, pueden ser casas, pueden ser lugares Claro, públicos, puede ser y exterior, interior, algo exterior e específico. interior, y de ahí pues hacer la gestión para tener las autorizaciones y tener todo, digamos, incluso hacer modificaciones al espacio, que también eso se convierte en muchas ocasiones en un reto logístico, porque pues es no solamente, y además yo trabajaba con muy poco presupuesto, casi cero presupuesto. Mm. Entonces Más ahí difícil todavía. mucho más difícil. Y además me acuerdo que Enrique Arroyo, que era el director de parejas de esta película, me decía, fuimos a la colonia Condesa, que es como el Soho mexicano, por decirte, Mm. para los que estén en Argentina, que no conozcan la Ciudad de México. Y entonces me decía, veía un edificio y me decía, quiero los 5 balcones, ¿no? Entonces yo entraba Tocabas literalmente timbre.
Literalmente, yo entraba al edificio, tocaba, me presentaba, decía, les platicaba a los vecinos de qué consistía y los convencía para que nos prestaran, en su gran Pero ¿y mayoría, cómo los los... convencías? ¿Cómo los convencías? ¿Qué le decían? es- Hablaba con ellos, ¿no? Les platicaba Ah, del proyecto y así ha claro. sido, Muy pues, bien, muy bien. eso no necesariamente se ha quedado en el pasado en la gerencia de locaciones y hoy día, obviamente, Hoy día también, hoy día hay que sí. convencer, hay que tener muchas voluntades de lo que es para poder hacer el cine y además el cine en estas condiciones de pandemia. Claro, y sí, sí. Y también déjame decir dos cosas. Primero quiero agradecer a Alejandra Goyas que me permitió el contacto con vos. Un saludo grande para Alejandra. Y decir otra cosa, a todos los que nos están viendo y escuchando, que nos pueden hacer preguntas, ¿sí? Así que bueno, las pueden escribir ahí y yo se las paso a Octavio. Y también, bueno, hiciste de todo, tenías un programa de cine, El Proyector, que lo tuviste durante 10 años. Bueno, trabajé con Carmen Armendáriz en el séptimo sello y después bueno, entro a estudiar la especialidad de crítica de cine, también en la Ujú. Náhuac. Ahí tuve diferentes maestros vinculados a la industria del cine, uno de ellos Alejandro Pelayo, es el actual director de la Cineteca Nacional, y Alejandro nos invita a un compañero y a mí a hacer un programa, el programa de radio de la Cineteca Nacional. Entonces, ese programa se iba a llamar La Linterna Mágica. Además, había pocos espacios, ¿no? Sí había, digamos, columnas y de pronto secciones, por ejemplo, una sección importante de cine como en la revista Proceso de Columba Vertis, en fin, ¿no? Había dos que tres, como decimos, dos que tres espacios que eran importantes en ese sentido, pero ya después terminando de lo que fue la parte del trabajo en el IMCINE fue cuando implementé esta cuestión del programa, que también me permitió una conexión diferente, porque yo me mantenía en la producción, yo en ese momento me convertí socio de Acrono Producciones, me encargaba de la parte de justamente, yo tenía la idea principalmente de ser productor, criticaba Claro. incluso un poquito esta cuestión de que todo el mundo quería ser director y todo el mundo nada más casi lo que se iban a lo fácil, ¿no? Pero desafortunadamente tuve una experiencia amarga en esta productora y me di cuenta que el que era mi director, el que era mi socio, que tenía muy altas credenciales, había estudiado semiótica en Brown University, de pronto había estudiado maestría en International London Film School y no dirigía, pero ni en defensa propia, ¿no? Entonces eran como muchas palabrerías y al final del día, lo digo así tal cual, ¿no? Igual no es tan bueno contar esas anécdotas, pero ese es el origen de lo que me detona el agarrar y decir, yo tengo mucho que contar, he vivido ciertas experiencias y quiero contarlas, pero contarlas desde mi punto de vista, ¿no? Entonces ahí fue cuando Claro, ya porque empecé a trabajar. esto también había escuchado en una entrevista que hablaste sobre la crítica de cine, como que los críticos de cine, no todos, obviamente, no todos, pero hay muchos como que critican sin saber Pues directamente, o sea, y yo critican tuve la por fortuna, criticar, digamos, yo, viendo todo. yo tuve la fortuna de haberme Ujú. iniciado en la parte de producción. Entonces, cuando de pronto hay gente que, bueno, pues que les cala la crítica, siempre la situación es, pues, yo lo que comentaba siempre era bajo un punto de vista de alguien que hacía cine, ¿no? Que sabía lo que costaba hacer cine y siempre desde un punto de vista de realizador, de productor, no del crítico de cine que nada más es, y que es al final del día también Claro, un punto válido, porque tú cuando haces un proyecto audiovisual, pues lo haces para que la gente lo vea, ¿no? Y esa gente no es especialista en cine, es simplemente les gusta o no les gusta, es divertido, les asusta, o sea, cumple con la función con la que lo hiciste y si no es así, claro. pues entonces tu trabajo no es bueno. Entonces, en ese sentido, yo le veo como muchos matices al trabajo que he realizado durante varios años y en ese sentido también, pues, vaya, siento que tengo como más herramientas y cuando alguien
ha intentado atacarme o me atacó en algún momento como crítico de cine diciendo, no, es que ustedes son los eunucos del cine, ¿no? No saben lo que cuesta hacer cine. Yo les decía, perdón, yo sí he estado en el campo de batalla y justamente también eso me permitió durante muchos años, incluso en mi trabajo en el IMCINE, pues yo trabajé realizando cerca de arriba de 23, 25 detrás de cámaras, que me permitió estar en rodajes con directores muy importantes en México, Felipe Casals, José Luis García Gras, uno de los mentores de Alfonso Cuarón. En fin, ¿no? Me permitió estar en contacto con mucha gente que verdaderamente me nutrió de su pasión al cine, de su trabajo, de cómo era trabajar también en estos esquemas de bajo presupuesto, porque además en el tiempo en el que yo trabajé en el IMCINE, estoy hablando 2001, en México se hacían cerca de 10 películas, ¿no? Ya posteriormente, en el último año, antes de pandemia, se hicieron arriba de 140, 150 películas, ¿no? Entonces el cambio fue dramático, ¿no? También esta generación de los 90 que es el llamado nuevo cine mexicano y el también mal llamado nuevo cine mexicano, porque se ven hablando de cine mexicano Y escúchame, nuevo. ¿cómo fue que México pasó de filmar 10 películas por año a 140? Bueno, ahí tiene que ver con los fondos que se crearon, ¿no? Fidecine, Foprocine, ¿no? El Fondo de Calidad Cinematográfica y sobre todo el incentivo fiscal de la ley 189, que es un incentivo que invita a las empresas, es un incentivo que existe todavía, invitan a las empresas a que aquel dinero que está destinado para pagar impuestos, eso se destina en producciones. Hay un procedimiento para poder certificar que el dinero que tiene una empresa se pueda aportar y se pueda producir una película, ¿no? Entonces, eso le dio el gran respiro al cine mexicano, además que, bueno, también y eso la empresa hace, perdón, y a la empresa le da como un descuento de su impuesto a pagar, una cosa así. O sea, lo atractivo es que ¿cuál es el beneficio de la empresa al invertir? Bueno, ahí hubo unas medio malas prácticas en un sentido. ¿Por qué? Porque un dinero que estaba destinado a perderse, o sea, una empresa, la que tú quieras nombrar, tenía que pagar una cantidad de impuestos. Esa cantidad de impuestos al final del día se iban a perder, se iban a pagar al gobierno y ahí quedaba, ¿no? En los servicios, en lo que pagamos todos los mexicanos y la gente en el mundo sus impuestos. Pero al momento de participar en el cine, se hacían de alguna forma socios productores del proyecto. Había un retorno, ¿no? de ese dinero, ¿no? En un porcentaje, ¿no? Dependiendo de las cantidades. Socios de alguna forma, ¿no? Esas reglas han estado cambiando, pero básicamente eso fue y eso fue parte de lo que detonó el gran boom del cine mexicano, ¿no? Que se pudieran, pues, hacer muchísimas películas en muchas partes de todo México. Quería preguntarle, bueno, que hiciste muchísimas películas y trabajaste con Salma Hayek en la película Segundo Americano. ¿Cómo fue tu experiencia? Ahí fue en producción, trabajé con Mathieu Demy, nos encargamos de la producción de Americano, que él era su ópera prima, dirigía y producía. Eso fue muy curioso porque en realidad Mathieu se manejó de muy bajo perfil. Tenía que era Mastroianni, estaba Carlos Bardem, no tenía protagonista. Había mencionado que le había propuesto Salma Hayek, que Salma Hayek había dicho que no, incluso nos dijo eso. Y al final del día se filmó toda esta parte, estaba Geraldine Chaplin también, que yo ya había conseguido en México con Geraldine. Y de pronto lo que sucedió fue que había la parte de Tijuana, los interiores los filmaron en París. Y entonces me parece que el arreglo que tuvo Mathieu con Salma, ella no quiso ir a Tijuana, le arreglaron hicieron el diseño de producción en París y filmaron todos los interiores en París con ella.
Esa fue Ah, la, mirá, mirá, qué bueno. esa fue la forma, ¿no? Pero Claro. ella nunca pisó Tijuana. Sí estuvo presente Carlos Bardem, sí estuvo presente André Wims, que es un actor francés importantísimo. Una gran producción esa, ¿o no? Porque si filmaron en París, Era, mira, me parece que los talentos eran muy importantes. claro, Realmente, Chara Mastroianni no estuvo presente porque ella también hizo su parte en París. Pero bueno, pues el hijo de Agnes Barda dirigiendo, produciendo a Agnes Barda junto con Rosalía Barda, su hermana. Entonces sí fue, digamos, en esos términos importante el proyecto. Es un proyecto que además, bueno, se exhibió en diferentes festivales y bueno, ahí estábamos produciendo. Entonces, bueno, fue una parte diferente. Siempre lo diré también, creo que para mí es como más la necesidad a veces de producir, que realmente a mí lo que hoy día me apasiona pues es el dirigir, ¿no? Porque dirigir, claro, el claro. producir es como Pero muy... también me parece que todo este recorrido que vos hiciste, digamos, en la televisión, produciendo y trabajando en diferentes roles, digamos, relacionados con el show business, también con el cine y demás, me parece que te sirve hoy en día que ya tenés tu propia productora, Euphoria Films México. ¿Cómo Así es. nació tu productora? Contanos. Fíjate, es curioso. Ya tenía, bueno, había tenido la experiencia de Acrono. No había salido, no salió en algunas cosas bien, digo, como todo, ¿no? Como todos los negocios hay cosas buenas, hay cosas malas, pero Claro. había coincidido que Juan Carlos Rulfo se acaba de terminar un documental que terminó siendo muy exitoso, En el Hoyo. Yo lo había contactado porque estaba yo desarrollando un libro que he estado preparando durante muchos años, un libro de entrevistas a directores de cine mexicano iniciados en los 90 que se titula Días de Batalla. Había contactado ya previamente a Juan Carlos y me acuerdo que habían anunciado por parte del IMCINE una conferencia de prensa en sus instalaciones, acababa de ganar Sundance y me acuerdo que ahí conocí a Eugenia Montiel, ahí conocí a Juan Carlos Rulfo y me platicaron del proyecto y me acuerdo que le dije, oye, pues es que tu proyecto se puede al Oscar, ¿no? Ganaste Sundance y ya con eso ya te da, es como pauta para que Claro. te vayas directito al Oscar. Entonces, me acuerdo que nos salimos del cine, nos fuimos a comer unas hamburguesas y en la tarde yo estaba ya trabajando con respecto al proyecto y realmente ese proyecto fue la que inauguró de alguna forma mi compañía, ¿no? Entonces, Tu compañía, claro, eso fue claro. como del trabajo que venía yo realizando durante mucho tiempo. Y bueno, fue con ese proyecto en concreto con la distribución independiente, porque fue un trabajo en conjunto con la amiga Arduo. Luna Producciones y también con mi productora, ¿no? Y también el cine. Y también estuviste trabajando con Robert De Niro en Hope of Es Nation. en Hope no, bueno, ese es el título del documental que estuve trabajando. Estuve trabajando en la película de Manos de Piedra en Panamá. Estuve un poquito más de 6 meses en Panamá en 2013. Ahí estaba Robert De Niro, estaba Edgar Ramírez, estaba Ana de Armas. Ana de Armas estaba, digamos, como empezando a despuntar fuerte. Ahora ya creo que ha corrido con otra suerte porque, bueno, ahora es la nueva chica Bond y ha realizado Mm. diferentes proyectos ahí en Netflix y diferentes películas que han sido muy importantes. Gran talento, Ujú. gran persona. Y fue una experiencia pues muy bonita la de esa película y bueno, la de ese proyecto en particular. Y bueno, y ahora me gustaría hablar de lo nuevo, digamos, que vos escribiste, produjiste y además dirigiste serial internacional La Llamada, que bueno, estuve viendo varios, la verdad que increíble, felicitaciones por ese Gracias. laburo. Quiero que nos cuentes de qué trata La Llamada. Ok, me voy un poquito para atrás Sí, para platicar un poquito como el contexto. Estamos en ajá, los primeros meses del confinamiento de la pandemia del COVID-19. Me entra la preocupación porque se para de seco esta situación de la industria. No hay producciones, no se ve en ese momento para cuándo se va a destrabar todo. Y entonces lo que empiezo a reflexionar dije, a ver, ¿cómo le puedo hacer para hacer algo durante esta pandemia
Y me acuerdo de un proyecto que había yo desarrollado en el 2017, un proyecto de cortometraje que se llamaba La Llamada, con Anna Isteden, es una actriz importante finlandesa, y este corto que lo hice vertical, lo hice para la convocatoria de Nespresso Talents, y me había parecido que ese proyecto tenía como las características de lo que yo estaba como queriendo contar, pero había sido muy limitado en ese momento, ¿no? Las características de Nespresso Talents te indicaban que era vertical y 3 minutos de duración. Entonces yo dije, esto para mí puede representar, y lo había hecho a la distancia además, ¿no? Ana Ister en ese momento estaba en Los Ángeles, yo estaba en la Ciudad de México, había sido muy buena la dinámica, y dije, me gustaría volver a hacer ese proyecto, pero en horizontal, y aprovechar que sea verdaderamente una pieza de actuación, ¿no? Sabía que digamos, es como limitado, es muy sencillo el concepto, tratar de contar una historia en un videomensaje. Y dije, aquí lo que tiene que ser importante es la historia y qué es lo que se está contando. Entonces, claro. Inmediatamente hablé con Gabriela Vergara, que ya me había tocado trabajar, que es una actriz venezolana. Trabajé en una comedia romántica con ella. Yo estaba haciendo en ese momento un detrás de cámaras, no estaba yo, digamos, ni produciendo ni dirigiendo. Y hablo con Gabriela, hacemos digamos, hago el remake, por así decirlo, de este corto de La Llamada, y casi inmediatamente me contacta Daniel Márquez, que había sido es un actor importante en Panamá, él fue el coach de actuación de Edgar Ramírez, del mismo Robert De Niro y de Ana de Armas, en esta parte del lenguaje panameño y de cómo se conducen ahí en Panamá. Y entonces me habla Daniel y le digo, oye, pues yo acabo de terminar esto, y le digo, estaría muy bien volver a hacer una de estas historias, pero contigo y en Panamá, ¿no? Que sea como esa misma idea, pero ajustándolo con Panamá. Y ahí fui ajustando el proyecto. En un inicio tenía yo la mala idea de volver a contar la misma historia que había hecho con Gabriela Vergara, con el panameño, y quería hacer como diferentes versiones de cómo cada actor emprendía esta situación de actuar con la misma historia. Y me acuerdo que ahí fue donde ya cambió, digamos, como ahí fue cuando fue el chispazo. De pronto digo, a ver, a quienes conozco. Entonces, un compañero de luchas, en el activismo en defensa de los niños, Alfredo Salomón, su esposa es una pintora importante, Alejandra Larcón, y entonces le dije, oye, ¿le puedes preguntar a Ale si me puede recomendar algún actor, un buen actor en Bolivia? Me conectó con Daniel Larrazabal, que él había trabajado con Steve Soderbergh en el Che segunda parte, había trabajado con Issei Argoyain, gran actor Daniel Larrazabal, y ya viendo digamos, las características, ¿no? Ya teniendo en mente que tenía yo que adaptar las características de lo que se vivía en Bolivia con respecto a la pandemia, algunos otros temas que me parecían como muy importantes, ¿no? A mí me interesa mucho la protección del medio ambiente, de la protección de los árboles. En ese momento había una quema muy abrasiva en toda la Amazonia. Venía este conflicto que también había en Brasil con respecto a la tala que estaba promoviendo Bolsonaro. Y me llama la atención que el actor de El abrazo de la serpiente, la película que gana para Colombia el Oscar, a película extranjera, acaba de morir de coronavirus. Dije, ¿cómo es posible que esto que está como también prendiendo como fuego, o sea, el COVID estaba prendiendo como fuego, ya llegó a la Amazonia? Entonces, entro en contacto con Daniel Larrazabal, le platico esta interpretación y este final que tenía yo con el de Panamá, y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que aquí te estás equivocando, ¿no? ¿No crees que esto se va a desgastar? Y se lo agradezco muchísimo porque fue, y siempre lo que es el trabajo en conjunto, ¿no? El poder escuchar, claro, y el poder trabajar con los actores, con tu director de fotografía, con la gente que involucra todo el proceso cinematográfico. Sí, también adaptarte, ¿no? Adaptarte como artista a esta devolución que te dieron, y voy a hacer un giro, voy a hacer otra cosa. También, ¿no? Sí, y ahí fue lo que, y se lo agradezco porque fue Te escucho. Cada corte tiene,
cada corto, porque son varios, tiene un mensaje, ¿no? O sea, es como una videollamada. ¿Cómo es eso? Ok, el concepto sí es en el contexto del coronavirus, pero en realidad yo lo que hablo es de Sí. las otras pandemias que azotan el mundo. Es el hambre, la corrupción, la manipulación mediática, la alienación parental, el hambre, y también manejo lo que denomino vacunas, así como están los temas muy dramáticos, la destrucción de medio ambiente también es otro tema, lo que denomino vacunas. Entonces, estas vacunas hablan, por ejemplo, en el caso de Argentina, amistad con Juan Carlos Colombo, hablo de la suerte de estar vivos en el caso de la llamada Irlanda. Ahora estoy preparando la llamada Hungría, que habla sobre la autonomía. En México tenemos un caso donde le han tratado de quitar la autonomía a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y esto se replica con la Universidad de Artes Dramáticas, lo que es la Universidad de Teatro y Cine de Budapest. Han intentado eso mismo, entonces hago una reflexión de la importancia del ser autónomos, de la autonomía dentro de las artes. Bien, y Ahí vos escucho bien. en esto de los cortos, ¿pensés o no? ¿O cómo es? Sí, bueno, ¿Tenés un top, un límite o sí, cómo va a ser? ahorita ya estoy llegando casi a las 12 llamadas y mi objetivo son 20, porque va a ser la llamada 2020 por el 2020 del año del coronavirus, y también pues esta Ah, situación de 20 llamadas que condensan estos virus y estas vacunas que nos rodean en el mundo y que pretenden pues una combinación de géneros, ¿no? Está lo dramático, está lo cómico, sí, hay un interés no solamente me parece que se puede comunicar de forma inteligente, siempre me parece eso del cine, tú puedes eh, hacer una propuesta, pero esta me parece que también tiene que conectar con el público, ¿no? Entonces es un poco de lo que es este día a día, esta realidad que estamos viviendo, me parece que es como muy importante de que podamos proyectarla de esa forma y que la gente se siente identificada, ¿no? No solamente con lo que se vive en la pandemia, sino también con lo que se vive en otros países. claro. Y en el corto que hiciste, digamos, con New York, estuvo el pintor Marco Stavi, el broker Robert Ford, Jen Prisker, digamos, uniste a mucha gente muy talentosa, ¿no? Y además, digamos, con un tono, no sé si llamarlo surrealista, quizás. Es completamente surrealista. Ahí fue muy importante el apoyo de la productora Zoya Konover, es una productora rusa, es una amiga que conozco justamente en mis años de estar en Atlanta. Ella fue productora de CNN, ella estuvo trabajando mucho en International Desk en CNN Domestic, y ella hizo las gestiones en su momento para todo lo que fue la transición de Mikhail Gorbachev con Boris Yeltsin, y además, entre todo el trabajo que tiene importante ella, me ayuda con la llamada Rusia con Nina Mikhalkova, me estuvo ayudando con toda la parte de hacer el coaching de dialecto con Tania Arujovic, y me conecta con Robert C. Ford, que es un poeta dadaísta de Nueva York, me conecta con Marcos Tavi, que es un pintor importante que trabajó también en su momento con Andy Warhol, con Jean-Michel Basquiat, y Jen Prisker, que es un compositor musical importante. Él ha trabajado hizo la orquestación de Sense8, hizo Babylon Berlin, que es una serie de televisión que toda la música él la compone, y trabaja con diferentes artistas, ¿no? Entonces realmente sí fue como muy importante ese contacto. Hicimos una historia que habla justamente del valor de las artes, de lo que significa realmente el arte en los tiempos de pandemia, tanto la poesía, la música, el Claro. arte pictórico, y pues incluso la parte también muy buena es que Jim Priester, conociendo el proyecto
de cómo se está desarrollando, va a participar, va a componer también música para las siguientes, lo que va a ser la llamada Líbano, la llamada Hungría y la llamada Rusia. Él va a componer la música, ¿no? Entonces, no solamente tuve el privilegio de poder trabajar con ellos como actores, sino que también pude, pues ahora sí que agregarlos, ¿no? Incluso también lo que ha sido muy significativo, muy bonito, es que hoy día, diario, estoy en contacto con diferentes partes del mundo, ¿no? Estoy en contacto con gente de Los Ángeles, con gente de Nueva York, con Hungría. Ayer estaba haciendo una primera llamada con el actor que va a interpretar la llamada India, que es el virus del cine, pero en el sentido bonito, es el amor al cine. Claro. Entonces, es increíble, ¿no? De pronto sí, un poco tremendo los cambios de horario, porque de pronto cuando son las 9 de la noche en México, en la India, en Mumbai, son las 9 de la mañana, ¿no? Entonces es una loquera. Y escúchame, leí por ahí que vos dijiste, si hubiese armado un business plan, no hubiese armado todo este serial, digamos. Ok. ¿Cómo es la parte económica? ¿Esto es todo independiente o no? Es todo independiente, ¿no? O sea, en realidad la parte compleja de todo esto es que yo tuve que hacer este proyecto sin cero presupuesto, hablando con los actores, pidiendo ayuda a los amigos. Entonces, ha sido un proyecto comunitario muy, muy importante. Y lo que siempre refiero, y lo que siempre les platico a los actores cuando los estoy invitando al proyecto, es que si bien de momento no hay un presupuesto, sí hay la intención de que esto al momento de colocarse pueda repartir las ganancias, y no había otra forma de hacerlo, porque en medio de la pandemia, claro, cero. Si yo me hubiera puesto a hacer un business plan y me hubiera puesto a tratar de juntar dinero, hubiera terminado en 2, 3 años. Ahorita, claro, ayer justamente lo platicaba también. Yo hace un año, o sea, incluso ahorita, 27 de febrero de 2020, si me hubieran dicho, oye, en un año vas a tener 12 cortometrajes internacionales, habiendo trabajado con Marcos Tavi, con Daniel Hovich, con Jim Prisker, no te hubiera creído, ¿no? Y también me parece que es una oportunidad única, porque el sueño también de un director es poder llegar a diferentes partes del mundo. Hoy día, también lo he dicho, claro, creo que hablar del trabajo cinematográfico ya no es únicamente estar en tu país, ¿no? Para poder llegar y poder ampliar esos horizontes, tienes que llegar mínimo a 3 países, ¿no? Tu país y 2 países más, ¿no? Usualmente, claro, para México es Estados Unidos, de pronto Europa, y aquí con este proyecto he tenido la gran fortuna de estar en contacto con cantantes australianas, con actores. Me puse en contacto, por ejemplo, la persona que me ayudó con el proyecto de Hungría para traducir el guión al húngaro fue Philip Wiley. Philip trabajó con Quentin Tarantino en la película Hostal. Él es uno de los productores de la película Hostal de Eli Roth. Y cuando le platiqué el proyecto, se emocionó y me dijo, oye, le voy a decir a mi asistente que te traduzca, ella es húngara, que te traduzca el guión. Y no solamente lo tradujo, sino que me dijo, oye, yo te ayudo a producir. Entonces ha sido muy bonito, porque fuera te puedo decir que el cine es, tú lo sabes, ¿no? Tú también eres actriz y sabes las dificultades que hay por levantar un proyecto, toma años. Simplemente el pensarlo, el escribirlo, y después de que lo escribes, esto ha sido sobre la marcha. Los guiones, decirlo, son guiones que los hago una vez que tengo a los actores. O sea, no tengo nada. Tuve en un principio, en un muy inicio, tuve un par de guiones, unas ideas, y lo demás, como no tenía yo la seguridad, de pronto también sí he tenido las experiencias de tener a un actor y de pronto me cancela, ¿no? Entonces, prefiero, hasta no tener asegurado el actor, decir, ok, voy a trabajar con Verónica, está en Argentina, le rodean ciertas cosas. ¿Cómo está la situación de Argentina? Son estos. Entonces, construyo el guión en base a eso, que tiene su chiste, y me parece que ha sido como mucho más interesante, mucho más, ha sido también un reto, porque es escribir en poco tiempo, pero también he tenido yo la posibilidad de tener algunas ideas ya, digamos, preconcebidas.
Bueno, para cerrar me gustaría saber cómo ves vos como mexicano la industria del cine en México y cuáles En Me- son las cosas que deberían cambiar. ok. Está pasando un momento muy crítico ahorita el cine mexicano, no solamente por la pandemia. Estamos viviendo esta abstracción de lo que es los cines cerrados. Apenas el próximo lunes reabren los cines en México. Hay una crisis grande. Una de las cadenas principales en México, Cinemex, está prácticamente en la bancarrota. Está en una situación, me imagino, muy parecida a Cinépolis. Los fondos que había justamente de promoción cinematográfica, el Fidecine, el Foprocine, los quitó el gobierno, quitaron todos los fideicomisos y implementaron un nuevo fondo que se llama Focine, cuyas reglas siguen un poco, siempre se habla de esta situación muy crítica de, pues ahora sí que los favoritismos, los grupos que siguen, pues digo, están presentes en todos lados, ¿no? En ese aspecto, eh, pues es difícil también comentar, ¿no? Yo siempre participo, porque como dicen, ¿no? No te puedes quejar si no participas, si no compras boleto. Yo siempre procuro estar participando. Nunca he sido, en mis proyectos, nunca he sido apoyado por el IMCINE, a pesar de haber trabajado en el IMCINE. Nunca Mm, me han dicho que mis carpetas están muy bonitas o que se las pueden poner de ejemplo, pero nunca terminan. Incluso para mi libro de entrevistas, materiales como fotografías, información, no me las han facilitado. Entonces, he tenido digamos, una stringencia en ese sentido, pero yo no soy de los que, ni de los que se quejan, ni de los que chilla, de que, ay, es que no me apoyan. Y entonces, y tampoco claro, soy de los que por no recibir el apoyo no hago nada, ¿no? Entonces, yo lo que me parece que me he metido muy bien en la cabeza es, yo hago, ¿no? Si lo tengo que hacer con el celular, lo hago con el celular. Si lo hago, he tenido la fortuna, ¿no? Hay una situación curiosa. Yo en el 2009 hago un cortometraje que se llama El Último Aliento. Lo hago con un presupuesto consiguiendo cerca de $330,000 de apoyos. Es uno de los, si no es el corto más caro de México, es uno de los más caros, de los más ambiciosos. Y al final del día, ese material quedó en HD. Todo ese mm, esfuerzote, una cámara que en su momento costaba $300,000, el cuerpo nada más de la cámara, te rentaban la cámara por $5,000 al día. Me mm, fotografió Luis Sanz, que ha fotografiado Narcos, Paradise Lost con Benicio del Toro, es un director de fotografía importante, pero al final del día mi material quedó en HD. Hoy con nuestros celulares, con el celular que tú estás transmitiendo, con el que yo estoy transmitiendo, grabas en 4K, por más que esté comprimida la imagen, es una mejor calidad de la que, claro, ¿no? No se le pueden poner una montura PL, no se le pueden poner lentes de cine, pero el concepto que yo manejé con la llamada era una videollamada. Yo no necesitaba el claro. Chivo Lubeski para que fotografiara. Recibí por ahí comentarios, ¿no? Con la llamada a Bolivia que una amiga me dijo, oye, pobre hombre, ¿no? Pásame su número de cuenta para que le deposite algo de dinero, ¿no? Le digo, Mariasun, esto es una ficción, ¿no? Es un invento. Entonces me encantó que hubo gente que se tragó el cuento, que pensaban que Claro. era una... Entonces es parte de, no necesito tener la gran fotografía, no necesito tener a Vittorio Storaro para que me haga la fotografía de El Último Emperador. Es sencillo el concepto, pero poderoso en enviar un mensaje de lo que nos ocurre de día a día y trabajar con la experiencia de muchos años en producción, en los medios, ¿no? Ahí es donde yo creo que se demuestra el trabajo de los generales, ¿no? Los generales no se miden por tener colgadas las medallas, sino por pasar las batallas. Y sí, totalmente. Y Octavio, ¿qué es lo que más te gusta de México? ¿Qué es lo que más disfrutás de tu país? Fíjate que son muchísimas cosas, ¿no? Cuando tienes oportunidad de salir es cuando te das cuenta de verdaderamente el gran país que tenemos. Y lo digo con mucho orgullo, es la comida, la convivencia, ¿no? En México nos quejamos de esta situación de los servicios, de la corrupción,
y es muy abrasivo todo eso, ¿no? Es parte también Mm. de los mensajes que yo mando con este proyecto de La Llamada. La corrupción que se vive en los tribunales familiares, en fin, ¿no? Hay un sinnúmero de cosas que te puede decir que están mal del país, que siempre es la esperanza de cambiar, de tratar de ser mejores, pero la parte que adoro es esta cultura que se vive, que sales y que en cualquier resquicio del centro histórico, que puedes ver una parte como Santa Fe, que es una zona moderna, ¿no? Que era un basurero y que lo transformaron en una de las zonas más importantes corporativas de México, que es impresionante. La comida, que es sumamente rica. Ayer hablaba justamente con Toño Garfes, que es un importante maquillista que ahorita está en Uruguay, y le platicaba del proyecto, y le digo, conéctame con actores en Uruguay, ¿no? Entonces, le platicaba un poco y me dice, oye, pues es que acá nada más podemos comer 2 que 3 cosas, ¿no? Me comentó y le digo, entonces hasta que sales te das cuenta de que en México tienes una variedad gastronómica y una variedad de cultura, Claro. tienes museos, la gente no los aprovecha, tienes Mm. todos los domingos museos gratis, cuando en Europa y en Estados Unidos los tienes que pagar y pagar muy Sí. caros. Y en México, digo, no sé exactamente la situación de Argentina, pero aquí si hay algún país que tiene museos es México. Y eso es muy disfrutable, ¿no? Y eso es Y sí. lo que también, pues, creo que nos antecede, ¿no? Como creadores, como artistas, el tratar de colocar muy en alto eso que nos nutre del día a día, ¿no? Con la cultura, con la educación, con diferentes, ya hoy también el contacto internacional que tenemos a través de estas tecnologías que son fabulosas. Sí, sí. Bueno, Octavio, muchísimas gracias por la nota. Me gustaría que al cerrar nos dejes tus redes para que la gente se pueda contactar con vos y también que digas cómo sigue este proyecto, digamos. O sea, si en algún momento lo vas a poder traer acá a Argentina. Pues voy a esperar, por supuesto. Está la llamada argentina con Juan Carlos Colombo, que es un trabajo que quedó muy bonito. Juan Carlos, que es un Sí, muy grandísimo bueno. actor argentino. Yo ahorita estoy terminando la llamada a Líbano, la llamada a Rusia, y estoy a punto ya de terminar de cerrar la edición. Entraré en la parte de la composición musical con Jen Prisker. Estoy esperando noticias de lo que es Palestina. Voy a cerrar, realmente la que quiero que cierre es China, la llamada China, Ah, que porque ahí fue donde justamente se inició todo este mare magnum de situaciones pandémicas. Entonces, bueno, esa será, digamos, como el último proyecto. Estoy preparando Hungría, estoy viendo otras latitudes y serán 20 llamadas, juntarlas y entonces ya, de momento yo ya estoy viendo las gestiones para poder colocar el proyecto, para poder tener alguna plataforma, sobre todo digital. No veo de momento los cines como una claro. posibilidad inmediata, pero Ujú. también lo que sí ya estoy empezando a ver son los festivales internacionales, entonces esperemos estar muy pronto por tu bonito país que además pues es muy significativo porque tiene una gran tradición cinematográfica y eso siempre es atractivo. Qué bueno. Y decinos tus redes, De redes sociales, ¿cómo es tu Instagram? estoy en Instagram como Octavio Maya, también en Twitter y en Facebook estoy Y ta- como Octavio Maya Rocha.